Buenas tardes, estamos a 31 de marzo. Les habla Darío Alarcón Hunter en representación de Quality para seguir conversando sobre el desarrollo que ha tenido el coronavirus en los últimos días, que es una de las temáticas que hemos venido planteando desde que empezamos a trabajar este tema. Esta vez le hemos llamado tendencias promisorias, porque los números nos están mostrando cosas ya bastante interesantes. A mí siempre me gusta partir con esta forma de presentación porque nos dan dos etapas. En este caso, una ventana de datos de 14 días y la última ventanita que tiene 7 días, que es la información más inmediata. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos claramente que hay dos situaciones. Si nosotros nos vamos una semana para atrás y miramos 14 días más atrás, que es lo que está mostrando esa ventana, teníamos un factor de crecimiento de 34% o 1.34. Eso es terrible, porque cada día nosotros prácticamente teníamos el 34% más de los casos al día siguiente. La situación que tenemos hoy día es radicalmente diferente. Nosotros aquí, si sacamos la media de los 7 datos, aquí ya tenemos 1,16. Pero si nosotros, como lo vamos a hacer luego, vamos a ver de los últimos 3 días, nos vamos a ver que ya estamos descendiendo de menor al 10%. ¿Por qué es interesante esto? Porque lo que hicimos hace 14 días, vale decir, lo que hicimos hasta antes del 17 de marzo, estamos viendo hoy, 31 de marzo, qué es lo que está ocurriendo con los números. ¿Se fijan? Un poco, me gustaría que este virus se hubiera llamado 1414, porque requiere de 14 días de incubación y de 14 días de operación. Entonces, indudablemente, es muy largo el periodo bajo el cual nosotros estamos sometidos a un proceso de contagio que es bastante intenso. Por esa razón, yo he puesto esta regleta de aquí de 14 días porque a mí me permite visualizar qué es lo que estábamos haciendo el día 17 de marzo. Y ustedes piénsenlo, no eran demasiadas cosas las que estábamos haciendo. Era nuestra vida un poco alterada porque se nos obligó a trabajar de la casa, pero íbamos al supermercado, hacíamos nuestra vida cotidiana sin mucha alteración. Hoy día ya no es así. Por lo tanto, nosotros esperamos que estos números sigan mejorando, a pesar de que la tasa de contagio, que los números de contagiados siguen creciendo. Aquí tenemos una mirada de muy corto plazo de qué es lo que ha pasado en los últimos 7 días con el crecimiento de los contagios. Si ustedes se fijan, acá, al día 27 de marzo, o sea, apenas hace 5 días atrás, nosotros, ¿qué teníamos? Un factor de crecimiento de 1,25. Quiere decir que nuestra tasa de contagio estaba creciendo a 25% diario. Vale decir, en 3, 4 días ya habíamos duplicado la cantidad de contagiados. Hoy día, el promedio de estos 3 días nos está mostrando que nuestra tasa es inferior al 10%. Esto nos lleva a que nosotros el 8 de abril recién estaríamos duplicando los casos actuales. En la otra condición, ya el 3 de abril tendríamos los casos duplicados. De ahí la importancia del factor de crecimiento. Felizmente nos está ayudando. Por eso es que he querido poner acento en la región metropolitana, porque mal que mal concentramos ahí un poquito menos del 50% de la población de Chile. Entonces, no podemos perder de vista que nosotros impactamos en lo que pasa en el resto del país. Si lo hacemos bien, el país lo hará bien. Y por eso que si nosotros como santiaguinos logramos bajar a 1,08, quiere decir que nuestros contagiados se van a duplicar con una tasa de 9 días, lo que sería espectacular desde el punto de vista de ir aplanando la curva, que es lo que todos están esperando. Entonces, ahí coloco el acento. ¿Dónde estábamos hace 5 días atrás?
dónde estamos hoy. Lo importante es que esto no empezó hace 5 días atrás, empezó hace 18 días atrás. Y esas son las cosas que estamos viendo, que empezamos ahora el 27 y hoy día estamos conciliando al 31 de marzo. Hagamos una mirada un poquito más a las regiones ahora. Veamos lo que está ocurriendo en Magallanes. Fíjense ustedes en Magallanes, a los últimos 3 días, estos 3 valores, está marcando 1,37. Quiere decir que mañana en Magallanes vamos a tener el 37% más de lo que tenemos hoy. Me parece que Magallanes hoy día está con 80 casos. O sea, imaginen que lo significa que eso crezca el 30%. Es mucho. Se fija, son 25, 30 casos más mañana. Entonces, es algo que no nos podemos permitir. Valparaíso estuvo un poquito flojo, pero ya está empezando a entrar en vereda. Y ya tenemos factores de 1,12. Un poquito, perdón, 1,18. Un poquito más alto que el del país, que es 1,12, pero esperemos que como Valparaíso ha ido siguiendo más o menos las políticas de Santiago, podamos revertir esos números. Teniendo Valparaíso, Santiago y Concepción relativamente controlados, los valores a nivel nacional van a ir mejorando. A ese punto que puse ahí, indudablemente, ayer cuando yo lo vi dije, ese dato está malo, porque no podía ser que con la tasa de contagio que estamos teniendo, justamente ese día, lunes, tuviéramos 0 contagios. Claramente lo que ocurrió es que probablemente se juntaron los exámenes y todos los exámenes se informaron al día siguiente. Y por eso que esta tasa se disparó al 1,6. Por eso es que ahora yo estoy trabajando con 3 días para promediar el efecto y evitar estos efectos de acumulación de exámenes, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a ser un poquito más conservadores. ¿Bien? Así es que Magallanes tiene tarea por delante y nosotros tenemos que ayudar a los números nacionales de aquí de Santiago, al igual como lo está comenzando a hacer Valparaíso. ¿Por qué? Porque efectivamente no podemos permitir números de 1,6. Esos números los tuvimos en Santiago, ya no. Ahora quise poner también el acento en otro aspecto que ya se está empezando a comentar. ¿Qué pasa con la UCI? Porque las camas UCI son mucho más escasas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Hice un factor de crecimiento al igual que con los contagios, con las necesidades de la UCI. Y nosotros vemos aquí que si nosotros tomamos estos 3 días últimos, el promedio nacional del factor de crecimiento de necesidades de la UCI es de 1,19. ¿Qué nos quiere decir? Que si esta situación no cambia, ya vemos que está cambiando, vamos a ir necesitando del orden del 20% más cada día de camas UCI, lo que indudablemente es una situación preocupante. No son infinitas las camas UCI, son restringidas. Ahí estamos viendo nosotros algunas informaciones que llegan de España, que la gente ya está siendo atendida en las calles, afuera de los hospitales. No podemos, no, eso nos puede pasar a nosotros, sobre todo que vamos a tener invierno. En invierno estas cifras deberían ponerse un poquito más duras. Aprovechemos que estamos ahora y a mí me parece que con las medidas que han ido increciendo, cada vez vamos apretando una vuelta más al tornillo, las cosas deberían mejorar en los días venideros. Bien, así es que tengamos fe y vamos a empezar a hacer el seguimiento de la UCI porque ahora ya empieza a ser un aspecto relevante. Ya tenemos una pequeña tendencia, pero veamos si los días venideros nos confirman esas tendencias. Bien. Bueno, y para terminar, lo que siempre les digo, la mejor receta, y lo dice hasta el señor de la Organización Mundial de la Salud, es que quedémonos en casa. Pero si tenemos que salir, ya nos han dicho, la mascarilla de tapa la nariz no sirve. Y es por eso que yo he confeccionado esto con algunos residuos que tenía. Si ustedes reconocen, esta es la parte inferior de un casco minero que le puse un revestimiento para que me lo distancie un poquito de la cara. Y esta es una mica que saqué de un antiguo manual. Voy a tratar de buscar alguna mica que esté menos rayada. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene esto?
que nosotros nos ponemos eso y podemos ir al supermercado y tenemos la seguridad que nuestras gotitas van a quedar en esta zona del visor y si alguien nos habla, no va a caer en nuestros ojos o en la cercanía de las fosas nasales, porque hay mucha gente que se nos acerca mucho y cuando hablamos disparamos gotitas y ahí, si esa persona tiene el virus, indudablemente que nos va a ir contagiando. Si alguno de ustedes quiere hacerme alguna consulta por correo, por favor, háganlo. Encantado, la respondo. Y ya estaríamos terminando y nos veremos en un par de días más y ojalá, Dios quiera, que las cosas estén todavía mejor de lo que están mostrando las cifras de hoy. Tengamos fe que eso va a ser así.